espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro podcast Diálogos Internacionales en un nuevo episodio de su sección El ABC de las Relaciones Internacionales, producido por el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mi nombre es Jimena Rodríguez, su host en este episodio, y me alegra mucho saludarlos esta semana, donde exploraremos el concepto de integración económica, desde la perspectiva de dos disciplinas cómplices, las relaciones internacionales y la economía. Esto de la mano del licenciado Luis Arturo Rodríguez Bernal, experto en economía internacional y también nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido, es todo un gusto tenerte en este espacio. Gracias, Jimena. Agradezco al Centro de Relaciones Internacionales por la invitación y por este espacio de difusión que les puede servir a todos los estudiantes de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias a ti. Este espacio es tuyo y en este episodio hablaremos de un tema trascendental que ha roto las barreras del comercio y ha influenciado con éxito la estructura de la Unión Europea. Sin embargo, antes de comenzar, vamos a escuchar un poco sobre quién es el licenciado para que ustedes, nuestros seguidores, puedan conocerlo más allá del micrófono. El licenciado Luis Rodríguez es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como analista de información especializada en ciencias sociales y ha colaborado en la indización de artículos científicos a la base de datos CLASE, perteneciente a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. También colaboró como analista de estadísticas de enfermedades y calidad de la atención médica en la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de México, y ha colaborado en la planeación y administración en empresas contables y de publicidad. Ha sido adjunto de la asignatura de Política Exterior de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y formó parte de la planeación, organización y logística de los congresos anuales de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en la jefatura de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Luis, nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Para iniciar, antes de adentrarnos en ejemplos específicos, creemos que es importante profundizar en la definición de integración económica desde la perspectiva de relaciones internacionales y la economía. ¿Podrías brindarnos una visión más amplia de lo que realmente implica este concepto y por qué es tan relevante en el mundo actual? Claro que sí, Jimena. Bueno, pues el concepto de integración económica es importantísimo hoy en día por la parte de globalización, ¿no? Nuestra economía internacional está interconectada y muchas veces los procesos de integración se necesita para ser economías especializadas o economías de escala. Entonces, en este sentido, para las relaciones internacionales, la integración económica es un buen mecanismo que nos puede ayudar como un mecanismo de cooperación, ¿no? Principalmente. En la economía, el suceso es diferente porque prácticamente tiene que ver con una fusión de una o dos economías que están teniendo como principal objetivo fusionar sus estructuras económicas para llegar a un proceso más profundo de integración, llámese unión monetaria. En relaciones internacionales prácticamente va de la mano para llegar a una unión monetaria o política, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vamos a llegar a varios escenarios, bueno, a varios grados de integración. Entonces, en este caso, de la mano de la teoría de la economía internacional, podemos decir que la parte de llegar a una integración primeramente es hacer un área preferencial, ¿no? Es decir, donde vamos a intercambiar productos entre dos países o tres países, ¿no? Posteriormente vamos a tener una zona de libre comercio, que aquí esta se va a constituir cuando se acuerdan directamente la extensión de derechos aduaneros entre los países miembros. Un tercer apartado sería la unión aduanera, que ya es un proceso un poquito más profundo de integración, y aquí en esta fase va a haber dos vertientes, ¿no? Por un lado, los aranceles únicos para intercambio de productos entre los mismos países miembros, y el otro, los aranceles únicos para la comercialización de productos con terceros países. Esto es porque puede ser que puede haber desviación de comercio y eso es perjudicial para esta parte de globalización, de esta interconexión comercial que tenemos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, este tipo de bloques económicos sí están bastante regulados por la Organización Mundial de Comercio, quien regula esta parte de bloques económicos, ¿no? Posteriormente vamos a tener el mercado común, que el mercado común ya es otra fase mucho más importante donde prácticamente se va a conformar cuando, además de las tres fases anteriores, lo que es el área de preferencias comerciales, la zona de libre comercio, y esta parte establece la libre circulación de bienes, personas y factores de la producción. Con esto quiero decir trabajadores e inversiones, ¿no? Y por último está la parte de la unión económica y monetaria, ¿no? En esta fase prácticamente si adoptan una misma moneda única, viene también una
una armonización de las políticas económicas, ¿no? Es decir, en el bloque se va a generar una armonización de políticas, van a tener una misma moneda y van a tener también la parte de políticas fiscales iguales, ¿no? Y por último, podríamos decir que de esta unión monetaria y económica podría venir la unión política, que esta es una fase bastante debatible porque pues muchos de los países que integran, no sé, algún bloque no están dispuestos a ceder soberanía, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea es el ejemplo más claro que a pesar de que ha sido un proceso de integración bastante sólido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, no ha pasado a esa fase, ¿no? Esa fase de integración total que tiene ya una unión económica, monetaria y una unión política. Digo, sabemos que tiene distintas instituciones que tienen una política común entre los países miembros, ¿no? Entonces, prácticamente esto sería el concepto clave de la integración económica desde el punto de vista de relaciones internacionales y economía, ¿no? Por un lado, la cooperación entre países como un medio de preservar la paz después de un conflicto, y en economía pues prácticamente para toda la cuestión de comercio y de bien económico, ¿no? Ahora, centrémonos, como tú nos has dicho, en un ejemplo icónico de integración económica, la Unión Europea. ¿Podrías adentrarte más en alguno de los aspectos clave de su evolución, ya que tomaste en cuenta este ejemplo en la pregunta pasada? Pues sí, mira, yo creo que la Unión Europea es el proceso de integración que mejor ejemplifica estas fases que vinimos diciendo pregunta anterior, ¿no? Prácticamente fue un proceso que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, donde los europeos decían, bueno, tenemos que integrarnos para poder hacer que nuestro territorio vuelva a tener una economía estable, volver a esta parte del Estado de Derecho, tener muchas variables en estabilidad, ¿no? Entonces ellos entendieron que no iba a ser un proceso de inmediato, sino iba a ser progresivo, y que creo que es el éxito de ese proceso. Para mí puede ser relevante algunos momentos especiales, como podría ser la Unión Aduanera de 1968, que ya después de esta parte donde ellos, a través de la Comunidad Económica del Acero, esta parte de la comunidad atómica también, que sirvió para detener la parte de creación de armas. Entonces todo esto les vino a ayudar porque vino a fomentar el intercambio de comercio entre estos 6 países primeramente, ¿no? Entonces pues prácticamente para mí sería uno de los primeros momentos especiales de la Unión Europea, esa conformación de esa unión aduanera, ¿no? Posteriormente, yo creo que otro momento clave es la adhesión de nuevos países, ¿no? Eso ya es claramente un momento histórico donde pues prácticamente los europeos dicen sí, o sea, tenemos que seguir incrementando este bloque para seguir intercambiando productos y elaborar nuevas instituciones, ¿no? Porque también empiezan a surgir las nuevas instituciones que iban a regir a la Unión Europea, bueno, lo que ahora es la Unión Europea, ¿no? Luego viene también la parte del socialismo, ¿no? El socialismo, de esto de la caída del muro de Berlín, la caída del comunismo, de esta nueva adhesión de países también, como España, como Grecia, como Portugal, y también la parte de empezar a ver hacia un mercado común, ¿no? O sea, es otro momento muy importante porque pues ya empezamos a vislumbrar que ahora querían una integración más fuerte, ¿no? Una integración que como bloque podría dar un paso trascendental hacia el comercio y hacia otras naciones, ¿no? Un ejemplo a seguir. Otro momento que es muy clave para mí es la parte de la década de los 90, ¿no? Los 90 fue un momento muy importante para la Unión debido a que en esta fase se empieza a establecer la Europa sin fronteras, ¿no? O sea, ya vemos una Europa mucho más fuerte, una Europa donde el comercio pues viene a tener un crecimiento importante y una mejora en las economías de todos los países que conformaban en ese entonces el grupo de la Unión Europea, ¿no? Y también vemos también la parte de todos los países ricos de ese bloque que pudieron apoyar a los países pobres para tener estos procesos de convergencia económica y más o menos aminorar las asimetrías que hay entre ambos, ¿no? Igual que en los déficits comerciales, etcétera, etcétera. Y además de que ahí empezamos ya con la parte de una unión económica monetaria, ¿no? Donde en 1999 ya se dice, va el euro, ¿no? El euro va a ser nuestra moneda y que se aplica hasta el 2002, ¿no?
Otro punto importante sería esta década de los 2000, ¿no? También fue un parteaguas porque fue una expansión muy grande de la Unión Europea. Empiezan a preguntarse si es necesaria una unión política, ¿no? Y empiezan como estos trabajos para llegar a una constitución europea, ¿no? Que bueno, desafortunadamente pues tenemos muchos problemas ahora sí que de ideologías y de momentos políticos que no han permitido que se llegue a la concreción de este objetivo, ¿no? Pero siguen presentes y que, bueno, tenemos que siguen ellos todo un régimen de políticas comunes. Por último, pues yo creo que esta parte después del 2010, que también es un momento muy difícil para la Unión Europea porque es un momento donde prácticamente el edificio europeo se tambalea, ¿no? Se tambalea con la salida del Reino Unido del bloque, con problemas fiscales, con crisis económicas como por ejemplo la griega, la española, la de Italia. Entonces sí son momentos muy trascendentales que sí llegan a tambalear un poco el edificio, pero que bueno, hoy en día creo que todavía están bastante fuertes y que a pesar de que venimos de un momento de pandemia, la Unión Europea continúa, ¿no? Y tiene retos importantes que seguir cumpliendo, como en este caso la guerra entre Rusia y la parte de Ucrania exactamente, o esto de ver las consecuencias de lo que está pasando con la guerra en Israel y Gaza, ¿no? Entonces sí, considero que la Unión Europea siempre ha sido y siempre será un referente en los procesos de integración. Bueno, finalmente la integración económica, como nos has comentado hasta ahora, es un catalizador poderoso para el crecimiento, el desarrollo compartido en un mundo cada vez más interconectado, con más conflictos como las tenemos hoy en día. Por esto, en nuestra última parte, ampliemos un poquito más nuestra perspectiva global y exploremos otros ejemplos de integraciones económicas, tanto en América como en otras regiones del mundo. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos adicionales y destacar cuáles son las principales enseñanzas y reflexiones que podemos obtener de estas experiencias? Ya nos has mencionado ahorita algunos, tal vez hubo un boom en cierto periodo de la historia, pero ¿por qué estas integraciones no llegaron a hacer esto que vemos en la Unión Europea? Bueno, pues yo creo que uno de los momentos clave de estas integraciones en América vienen siendo en los años 60, ¿no? En los años 60 pues tenemos la Comunidad del Caribe, que está integrada por 15 países, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que bueno, que ahora es un nuevo tratado. También tenemos el sistema de integración de Centroamérica, tenemos la Alianza del Pacífico, el Mercosur, o sea, son muchos procesos dentro de un mismo continente que yo creo que esa heterogeneidad es lo que ha dado al fracaso, ¿no? Porque, digo, si vemos la historia, creo que de los procesos más exitosos en América Latina podría ser la Comunidad del Caribe, que es un proceso que va muy avanzado, que ya es un mercado común, o sea, ya están en una etapa de integración un poco más alta, pero los demás se han quedado ya sea en una unión de preferencia comercial o en una zona de libre comercio, ¿no? El caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, yo creo que va a tender mucho a llegar también a una unión aduanera y posiblemente a una unión monetaria, que bueno, también de acuerdo a estas divergencias políticas, pues también no hemos podido llegar a avanzar a esos niveles, ¿no? Y yo creo que aquí, en el caso de América Latina, sí va a tener que ver mucho este asunto de divergencia política, ¿no? Porque vemos que en Venezuela es un pensamiento político diferente al que tiene Chile, por ejemplo, ¿no? El pensamiento de Colombia es diferente al que tiene México ahora. Muchos factores que han llevado a que estos procesos de integración en América Latina sean un fracaso. Ahora bien, un bloque que a mí me parece también ejemplar en este momento en la economía internacional podría ser los países que integran la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Son uno de los principales ejes del comercio y que a partir del 2020 han integrado a más países del sureste asiático y han tratado de diversificar mucho el comercio. Y un buen punto es que tienen a China como aliado, ¿no? Entonces China va a jugar un papel muy importante dentro de este grupo, y ahí es donde nace la Asociación Económica Integral y Regional, ¿no? Esta parte del sureste asiático, ¿no? Que ya va a incluir también a Nueva Zelanda, Australia, que de alguna u otra manera van a tener muchas inversiones dentro del mismo sureste asiático, ¿no? Entonces esto es muy importante porque se va a convertir en uno de los bloques económicos más grandes del mundo, ¿no? Con una población o un mercado
de aproximadamente 650 millones de personas, ¿no? Entonces yo creo que aquí este bloque es muy importante en la actualidad y creo que es el que ha tenido mayor peso ahorita en la economía internacional, ¿no? Con toda esta parte de inversiones, por ejemplo, de Corea, ¿no? Que vemos ya una invasión coreana por todos lados, los productos chinos, la misma India también, aunque no está en este momento, pero que es una región muy dinámica, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde sí tenemos que poner mucha atención y hay que prenderles también a ellos, a esta parte de bloque, porque pinta también para hacer un proceso muy exitoso. Creo que los procesos de integración alrededor del mundo pueden generar estabilidad, pueden generar crecimiento, pueden tener un desarrollo económico de algunas naciones y también pueden coadyuvar a un mejor crecimiento del comercio internacional. Luis, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento y gracias por acompañarnos en esta conversación que nos deja reflexionando cómo es que estas alianzas regionales trascienden las fronteras y crean un impacto significativo en la cooperación y el bienestar de las naciones involucradas. Esperamos verte muy pronto en este espacio. Gracias a ti, Jimena, y muchas gracias, e insisto, al Centro de Relaciones Internacionales por esta invitación. Nuevamente, gracias y también gracias a nuestros seguidores que, como en cada episodio, insisto en que busquen más información sobre este tema para enriquecernos juntos. Hasta pronto.